Para toda nuestra audiencia de Última Hora Call en YouTube, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy estamos con una joven preocupada por nuestro futuro. Ella es vocera de No con mi ahorro. Ella es Jerome Sanabria, quien está con nosotros hoy acá para hablar un poco de toda esta polémica que ha estado pasando con la reforma pensional. Jerome, bienvenida. Buenos días, no, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Yo estoy muy feliz de estar aquí en Última Hora. Bueno, Jerome, entonces para empezar, iniciemos como debe ser. ¿Nos puedes explicar qué está pasando con la reforma pensional en Colombia y por qué ha generado tanto debate, que está en juego tantos cambios y nuestro futuro? Bueno, lo primero que hay que decir es que lo que conocíamos antes como nuestro sistema de pensiones, que era eso que teníamos con la ley 100, va a cambiar radicalmente, pero absolutamente. Casi que no va a quedar nada igual. Pues bien, uno de esos cambios que yo creo que es lo más importante mencionar es que desde el 1 de julio del 2025, es decir, de este año, todos los colombianos que nos afecte la reforma pensional, es decir, todas las mujeres que tengamos menos de 750 semanas o los hombres que tengan menos de 900 semanas para el 1 de julio del 2025, todo eso que voy a decir nos aplica a nosotros. ¿Qué va a suceder? A todas estas personas, incluyéndome a mí, nos va a tocar empezar a cotizar obligatoriamente en Colpensiones. Obligados. Así no queramos. Ahí ya van algunas de las razones por las que a mí no me gusta esta reforma. Pues bien, nos toca cotizar obligatoriamente hasta allá, pero con un asterisco, y es, solo vamos a cotizar hasta allá los primeros 2,3 salarios mínimos. ¿Qué es eso de 2,3? Para hablarlo en términos de cuántos en plata, son 3.274.050 pesos. Si uno gana menos de 3.274.050 pesos, todo lo que coticemos va a Colpensiones. Pero si hay una persona que gane más de eso, entonces los primeros 3.274.000 se van a Colpensiones y el excedente, lo que gane por encima, lo tiene que cotizar en una famosa AKI. Eso de las AKI se supone que básicamente están reguladas por el decreto 1558 que salió el 24 de diciembre del año pasado. Y son las entidades que van a administrar el componente de ahorro individual, es decir, el ahorro. Hay algo que hacer una diferenciación aquí, y es que Colpensiones se llama técnicamente como un régimen de prima media. Se llama de esa forma, y el ahorro individual, que son los que conocemos actualmente como los fondos privados, son radicalmente diferentes. Mientras que Colpensiones funciona, digamos, como una pirámide. Todos los que aportamos estamos aquí abajo, nos quitan nuestra plata para pagarle a los pensionados, y así se sostienen sus pensiones. El ahorro individual funciona con unas reglas muy diferentes, y es que lo que nosotros ahorramos se ahorra como si fuera en una alcancía, como en un marranito, que es de mi nombre y que solo ese dinero solo se puede utilizar para pagar mi pensión, y además se invierte el dinero. Y al final, cuando me vaya a pensionar, entonces rompen mi marranito, por decirlo de alguna forma, y me dan mi plata y mis rendimientos. Cosa que no pasa en Colpensiones, que hay que hacer esa diferenciación. Entonces, ahora sí, eso de las AKI son como ese marranito, esa plata que se va a ahorrar y además a invertir. ¿Quiénes son las AKI las que están habilitadas? Ese decreto habilita a los actuales fondos privados, Colfondos, Protección, Porvenir y Escandia, pero también habilita un montón de entidades más, como aseguradoras de bolsa, comisionistas, inversores, bueno, habilita un montón, incluso a Colpensiones. Pero actualmente a la fecha solo se han inscrito esas 4 fondos privados, entonces lo que uno tiene que hacer es escoger dentro de esos 4 fondos privados. Colpensiones, y no solo Colpensiones en Colombia, todos los regímenes públicos de prima media o de reparto que hay en el mundo funcionan igual. Todos. Colpensiones es solo uno más. Así, esta es Colpensiones, una pirámide. Todos los que cotizamos a pensión estamos aquí abajo. Todos, todos, todos. Y los pensionados, digamos que están en la punta. Cuando en Colpensiones nosotros cotizamos mensualmente, nuestro dinero no se ahorra, no se mete en una cajita, nada de eso. Nuestro dinero se utiliza inmediatamente para pagar de la pensión a los pensionados. O sea, nosotras dos cotizamos para pagar de la pensión a nuestros abuelos. Y cuando ellos cotizaron, cotizaron para pagar de la pensión a sus abuelos. Y así. Y uno diría, ok, tiene sentido. Pero no tiene tanto sentido en un país como Colombia, en el que la tasa de natalidad está cayendo en picada. El último dato del DANE es que la tasa cayó en un 15,2% y es la caída más grande que hemos tenido en la década. Eso, en términos blandos, significa los jóvenes no estamos teniendo hijos. Y que los jóvenes no tengamos hijos significa que no va a haber suficientes jóvenes que aporten en esa pirámide. Y sumado a eso, la esperanza de vida en Colombia está aumentando. O sea, las personas están viviendo más. Si sumamos todos esos factores, nos encontramos con una pirámide así, invertida. Muy pocos cotizantes abajo y demasiados pensionados. Y cuando una pirámide se invierte, cualquier pirámide, pues se cae. ¿Y cuándo se va a caer esa pirámide? Según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, en 2062. Según el propio Ministerio de Hacienda, en 2070. Y aunque uno dice, wow, faltan demasiados años para eso, no faltan tantos años. Para el 2062, yo que tengo 18 me voy a estar pensionando. ¿Y qué va a significar eso? Que a mí y a mi generación y a todos los jóvenes que estén viendo esto y a ti, nos van a obligar, nos están obligando a cotizar a pensión. Toda nuestra vida vamos a tener que cotizar a pensión para que cuando llegue nuestro día de pensionarnos, en Colpensiones nos digan,
Oiga, lo siento, pero no hay plata. No hay plata porque ya no hay suficientes jóvenes que aporten. Cosa que no pasa en el ahorro individual, que hay un marranito, porque el marranito es individual, bueno, como lo dice su nombre, etcétera. Y esto que le va a pasar a Colpensiones está pasando en China justo en este momento, está pasando en España, está pasando en Italia, en Alemania, pasó en Grecia, etcétera. O sea, la crisis a la que nosotros vamos a llegar ya la están viviendo algunos países. Jerome, entonces, en términos fáciles, nos deberíamos preocupar por nuestra plática. Totalmente. Por eso el movimiento del que yo hago parte se llama No con mi ahorro, porque es preocuparse por la plata que uno saca de su bolsillo, de su ahorro. Y para los jóvenes, que yo creo que uno siempre dice, ah, yo no me voy a pensionar, pues ahora sí que no nos vamos a pensionar. Pero entonces, teniendo en cuenta que no nos vamos a pensionar, porque digamos es casi que un hecho con esta reforma pensional, que no nos vamos a pensionar los jóvenes, pues entonces lo que yo le recomiendo a los jóvenes y lo que estoy intentando hacer yo es empezar a buscar asegurarnos nuestra vejez de otra forma, ahorrando e invirtiendo desde ya, así sea desde poquito, etcétera. Pero si no nos aseguramos nuestra vejez desde ya, no habrá pensión que valga. Hablemos entonces ahora un poco sobre esas polémicas palabras que dio Jaime Duzán, que es el presidente de Colpensiones. Él nos dice que alguien se podría pensionar con 17 salarios mínimos si empieza a cotizar desde ya. ¿Esto es realista? ¿Qué No, implica? O sea, ¿qué nos quiere decir? no, no tiene sentido. Lo que él está diciendo es que un joven, ayer dijo, me pareció a mí muy terrible eso, dijo un joven que hoy tenga 20 años, digamos nosotras, joven que hoy tenga 20 años y empieza a cotizar con un mínimo, con la reforma pensional, dijo él que se pensionaría con 17 salarios mínimos, a lo que hoy son 24 millones. Eso no tiene lógica. Una persona que siempre cotice por el mínimo y cumpla la semana se va a pensionar por el mínimo. Así sucede actualmente, es lo lógico y así sucedería con la reforma porque pues ajá, lo mínimo con de pensionar a alguien es con el mínimo. Pues bien, aquí yo no sé si él lo hace por desconocimiento, por ignorancia, no creo, más bien por mala fe, por querer engañar a gente. Yo creo que más bien va por ahí. Y a mí se me ocurrió la idea de, venga, ¿cuánto tendría que cotizar uno de joven para pensionarse con la reforma pensional con 17 salarios mínimos? Y en algunas cuentas rápidas, básicamente es cotizar sobre 24 salarios mínimos actuales, con los obligatorios 2,3 en colpensiones, el resto en acá y para pensionarnos luego por lo menos con 17. 24 salarios mínimos actuales, eso es mucha plata, son más de 30 Jerome, millones de pesos. ¿Sí? Jerome, ¿tú tienes conocimiento de cuánta población gana eso actualmente en Colombia? 24 salarios mínimos, ni Sí, siquiera el 1%. Ni imagínate. siquiera el 1%. Para ponerlo al revés, ¿cuánta gente gana un mínimo? Más del 85% del país. De las trabajadores formales, pues, ganan un mínimo. O sea, la mayoría de nosotros ganamos un mínimo y evidentemente no nos vamos a pensionar con 17 salarios mínimos. Pero lo que hace el señor Dusan es algo criminal porque le está diciendo a los jóvenes que usualmente somos muy ingenuos y solemos creerle a la gente mayor por mayor que nos vamos a pensionar con una cantidad de plata que evidentemente no es así. O sea, yo pues siempre he explicado que Colpensiones es una pirámide, pero es que ese funcionamiento de paga un mínimo y te devuelvo 17, eso sí que es una pirámide, creo que es algo digno de una pirámide como las conocemos en Colombia. Jerome, entonces, pues hablemos un poco de eso, de cómo funciona esa comunicación. ¿Tú crees que se está haciendo mal? ¿Hay una irrupción en la comunicación? ¿Por qué nos están dando mal las declaraciones o nos están intentando engañar, como tú estás diciendo hace un rato? Hay algo y es que actualmente Colpensiones tiene un déficit muy grande, actualmente, y el déficit se debe a las megapensiones. Y Colpensiones, la pirámide así ya no está así, sino que está un poquito así. O sea que la pirámide ya está empezando a invertirse, la de Colpensiones. ¿Y qué necesitan los políticos? Pues para que Colpensiones vuelva a estar tranquila por lo menos durante unos 10 años. Plata. Y esta reforma pensional les da plata, les da el ahorro de 18 millones de personas que hoy estamos en un fondo para esa pirámide. Entonces, si Colpensiones está así, cuando reciba el ahorro de 18 millones va a estar gigante. Y ellos van a decir, excelente. Y te aseguro, mira, te lo juro, que en los próximos 10 años todo el mundo va a decir, el gobierno de Petro fue el mejor gobierno de la historia, pensiones, excelente. Porque claro, la gente se va a poder pensionar, porque va a haber mucho ahorro, pero el problema viene cuando todos estos 18 millones de personas que vamos a entrar nos empecemos a pensionar. Si antes la pirámide de Colpensiones iba a invertir así, ahora se va a invertir de esta forma. Si antes iba a ser insostenible, ahora va a ser ultra insostenible. No solo para nuestra generación, para si alguien tiene 30 años y está viendo esto, pues su generación también viene ese problema. Jerome, y de pronto, ¿qué acciones concretas debería tomar Colpensiones o el gobierno para recuperar esa confianza y mostrar transparencia en el manejo del sistema? Uy, es muy difícil porque nada más empezando con quién es el presidente de Colpensiones, Dusan, que esta no es la primera declaración extraña que dice. Él alguna vez dijo, ha hecho dos, además de esta, que son muy extrañas. Hay una que dijo que el Estado no se quiebra
y que por eso Colpensiones siempre iba a tener para pagar las pensiones. El Estado sí se quiebra, y el Estado se quiebra y la muestra perfecta son países de África o incluso Venezuela que al lado, aunque el ejemplo es un algo trillado. Pero el Estado, por supuesto que se puede quebrar. O Argentina, que se declaró en default hace algunos años, con ese gobierno que tenían antes. El Estado, por supuesto que se quiebra. Y otra declaración que dijo fue en una entrevista que Mateo Amaya de No Con Mi Ahorro, de mi movimiento, le hizo. Le dijo, ¿usted no le parece que nos está metiendo en una vaca loca con la reforma pensional? Y él dijo, es que estamos como jugando una lotería y yo sé que nos la vamos a ganar. O sea, con nuestros ahorros, ese señor dijo que se están jugando una lotería y él cree que no la vamos a ganar. ¿Cuántas probabilidades hay de ganarse una lotería? Bueno, ahí está. Empezando con que ese señor ya es el presidente de esa entidad, pues ya ahí estamos graves, porque Colpensiones ha tenido buenos presidentes, gente seria, técnica, pues bien. Pero este señor Dusan es un politiquero, básicamente. Y pues queda demostrado. Y la otra cosa es que los afiliados a Colpensiones no tienen acceso a información en Colpensiones porque la página lleva caída 3 semanas. 3 semanas en la que la página no funciona, no sirve. Y así yo, afiliado a Colpensiones, ¿cómo puedo averiguar o tener confianza en que mis semanas están bien si ni siquiera puedo entrar a revisarlas? Así es muy difícil. Jerome, y ahora vámonos con el otro lado de la moneda. Digamos que cómo afecta esto a los trabajadores que ganan más de un salario mínimo o de los dos salarios mínimos que estábamos hablando en este momento. Si se supone que su ACAI, como tú estabas diciendo ahorita, antes del 16 de enero se debe habilitar. Van a suceder varias cosas. Lo primero es quién debe escoger una CAI, que sobre esto no hay mucha claridad. Las personas que deben escoger una CAI realmente son muy pocas, son solamente 400.000 personas en el país, son muy pocas. ¿Quiénes son? Los que, uno, mujeres o mujeres que tengan menos de 750 semanas y hombres que tengan menos de 900. Dos, personas que estén en colpensiones. Si están en un fondo, esto no aplica, yo voy a explicar por qué. Personas que estén en colpensiones. Tercero, personas que ganen más de 2,3 salarios mínimos. Estas personas que cumplan con estos tres requisitos tienen que escoger su ACAI, ya sea la cualquiera de las anteriores que dije. Y los que están en un fondo, no en colpensiones, no tienen que escoger ACAI porque su ACAI va a ser su mismo fondo. Igual si en 6 meses lo quieren cambiar, pues lo pueden cambiar. Pero entonces esas son las personas que tienen que escoger. Y ahora sí, ¿cuál va a ser la implicación que van a tener? Lo primero es que las personas que estaban en colpensiones usualmente tienen, los que se pasan a colpensiones, una expectativa de una pensión muy alta porque Colpensiones subsidia las pensiones y eso obviamente es un desfalco para la nación, etcétera, pero en todo caso una pensión alta para el afiliado. Lo que va a suceder aquí es que se recortan esas megapensiones, porque ya la persona no podrá cotizar hasta 25 salarios mínimos en Colpensiones, sino solo hasta 2,3. Entonces las mesadas, si usted hoy está en Colpensiones y pensaba que se iba a pensionar con 7 salarios mínimos, no, la mesada se va a calcular mucho menor. Se va a calcular con los 2,3 salarios y obviamente el excedente que tengan acá ahí, pero pues al final de cuentas eso es ahorro individual y no hay un subsidio de fondo como lo había antes. Entonces, la principal consecuencia de eso es que muchas mesadas de las personas que estaban en Colpensiones se van a ver sustancialmente reducidas. ¿Y qué va a pasar entonces con la institucionalidad privada? Uy, lo más probable es que se quiebren. De hecho, ayer el presidente Dusan dijo en una entrevista en televisión, porque es que ayer dio demasiadas entrevistas, una dijo que el objetivo del gobierno era que en unos no menos 10 años el sistema fuera completamente público, es decir, solo con pensiones, o sea, solo la pirámide. Ya sabemos que a ellos les gusta engrosar aquí para dejarme el problema a nuestra generación. ¿Qué significa? Que nos está diciendo, pues, de frente, que lo que busca es acabar con los fondos de pensiones. Yo no defiendo los fondos de pensiones ni más faltaba, yo defiendo es que la gente pueda tener su ahorro donde quiera, que es su decisión porque es su plata, pero imagínate si todo es rico, al igual que ahorita, ¿qué más opciones tendríamos? Solo un seguro social, ahí sí. Y nuevamente los sistemas completamente públicos de pensiones no salen bien. Y el ejemplo, y perdón lo trillado que puede estar el ejemplo, pero es que lo tenemos aquí al lado, es lo que sucedió en Venezuela con las pensiones, para no hablar de otras cosas. Allá el sistema es completamente público, se llama seguro social, digamos, de pensiones en Venezuela, y las pensiones en un año llegaron a ser de $1. $1. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién vive con $1? Obviamente nadie vive con $1 y nadie aporta pensión para que le den $1. Pues esas son las consecuencias a las que los lleva a cotizar en una pirámide. Ni siquiera por otras cosas, ni siquiera por otros aspectos políticos, no, pirámide. Cuando siempre, cualquier gobierno, sea el de Petro, sea otro, que nos obliga a cotizar en la pirámide, le va a ir mal. Jerome, entonces, si esta reforma pensional no garantizará un sistema ni pensional más justo ni sostenible, entonces, ¿cuáles son esos grandes retos por resolver? Uy, yo, es que yo no le veo muchas cosas buenas a esta reforma. Realmente la única buena para las finanzas del país es que corta las megapensiones. Eso es lo bueno. Pero por otro lado, llena de las arcas del Estado con plata nuestra, con nuestro ahorro. Pero bueno, yo creo que la única solución que hay a esto es que se caiga la reforma pensional, que se caiga en la corte.
Es realmente lo único que yo veo. Ahora, obviamente el sistema de pensiones que teníamos antes de esta reforma tampoco es el mejor, tampoco es sostenible. Obviamente había que hacerle una reforma, obvio, pero esta no era la reforma que se necesitaba. Se necesita una reforma radicalmente diferente a esta. Entonces yo creo, o tengo la esperanza, que si se cae en la Corte y ojalá en 2026 tenemos unos buenos mandatarios, no solo un buen presidente, sino también un buen Congreso, podamos hacer una reforma que no solo revierta todos estos efectos de estas, sino que haga la reforma que se necesita a la ley 100. Sí, hay algo de lo que no hemos hablado y creo que es lo peor que tiene la reforma pensional y es en lo que se van a afectar 8 de cada 10 colombianos, que hoy es el caso, y es algo llamado pilar semicontributivo. Ese famoso pilar semicontributivo del que nadie habla es el mayor robo de la historia. ¿Por qué? Abarca a las personas que cumplen la edad pensional, pero no las semanas. Esto es el caso de casi todo el mundo. 8 de cada 10 colombianos. Mi papá, ese fue su caso. Seguramente tú conoces a alguien. Seguramente muchas de las personas que están viendo esto son su caso. Personas que van a cumplir la edad, pero no las semanas. Esas personas, antes de la reforma pensional, con la ley 100, tenían muy buenas opciones. Si cotizaban en un fondo privado, podían ir a su fondo a tocar la puerta y decir, oiga, cumplí la edad, devuélvame mi plata, devolución de saldos. Saldos que pues son lo que la persona cotizó y además los rendimientos. Plata que obviamente no es una pensión porque es una devolución de saldos, pero con la que puede comprar lo que sea que se le toque, digamos, un apartamento, un carro, un negocio, una inversión, bueno, lo que sea, pero es su ahorro, su sustento, etcétera. Y si estaban en Colpensiones, podían pedir también algo similar, solo que en Colpensiones se llama indemnización sustitutiva. Allá es que te devuelvan todo lo que ahorraste, o lo que cotizaste más bien, porque en Colpensiones no hay ahorro, lo que cotizaste actualizado a la inflación. Obviamente allá es 7 veces menor a lo que te devolverían en un fondo, pero pues porque no se invierte la plata. Pero en todo caso te devuelven tu dinero. Eso se elimina con la reforma pensional. Esa devolución de saldos, de la que millones de colombianos han sido beneficiarios, se elimina con la reforma pensional. Y en cambio, a quienes no cumplan las semanas con la reforma pensional, les van a dar una renta vitalicia. Renta vitalicia que tiene tres cosas malas. La primera es que no se las van a dar en el momento en que cumplan la edad de pensión, sino 3 años después. Es decir, las mujeres a los 60 y los hombres a los 65. ¿Qué va a ser uno de esos 3 años sin trabajo y sin plata? Ni idea. Es la primera cosa mala. La segunda cosa mala es que cuando la persona fallezca, el afiliado fallezca, esa renta no se va a heredar. Y ya te voy a decirte cuánto es el valor de la renta, que es la tercera cosa mala y la peor. Esa renta no se va a heredar. Y si yo digo, ¿qué tal que yo reciba mi renta durante un año? Renta muy baja, evidentemente, y fallezca. ¿Qué van a hacer con el excedente de mi ahorro? ¿Por qué no se lo van a dar a mis hijos o a mi esposo? Se lo queda con pensiones. Y la tercera cosa mala, que es el valor de las rentas, es que según el Ministerio de Hacienda, para las personas que hayan cotizado constantemente un salario mínimo durante toda su vida, es decir, la mayoría de colombianos, la mayoría, lo que van a recibir es, si tienen 300 semanas, les van a dar 82.000 pesos mensuales. Y si tienen 999 semanas, que son 18 años de trabajo, les van a dar 280.000 pesos. Y esto no me lo invento yo, es No, no una tiene cosa sentido. del Ministerio de Hacienda. Y pues yo estoy segura que todos los que estamos aquí sabemos que nadie vive ni con 82.000 ni con 280.000. Y hay que reiterar que esto no es un subsidio, no es que tan lindo el gobierno, no, es que es mi ahorro, es mi Claro. plata, lo que yo tenía, mucho o poquito, devuélvanmelo. Pero porque me tienen que dar unas rentas así. Entonces, para volver al ejemplo, digamos que a mí me dan esa renta de 82.000 pesos y yo me muero a los 6 meses. Evidentemente no he reclamado todo el ahorro que yo tenía. ¿Y qué van a hacer con mi plata? No dice nadie. Es evidente, se quedan las arcas de Colpensiones para pagar las pensiones de los de arriba. Pero entonces todo esto es por un problema que se ha venido viendo en el mundo y es que los jóvenes no queremos tener hijos. Tal cual. El mayor problema es, obviamente las pirámides son malas per se por pirámides, es decir, Colpensiones siempre va a tener efectos negativos, pero cuando se juntan pirámides con baja natalidad y con alta esperanza de vida y con baja mortalidad, que es todo lo que está pasando en Colombia, pues la pirámide no solo se invierte así, sino que se recontra ultra invierte y pues los que pagamos las consecuencias y las deudas somos nosotros, nuestra generación. ¿Cuál es el mensaje que Jerome Sanabria hoy le quiere dar a todos los jóvenes que nos están viendo? El mensaje es, coticen a pensión porque nos toca hacerlo. Digamos, yo no puedo decir no lo hagan porque sería algo ilegal, pero no esperen recibir una pensión. Si algún día recibimos algo, pues bueno, listo, está bien, pero asegurémonos la vejez. Entonces podemos empezar a invertir desde ya, a ahorrar desde ya. Para invertir no hay que tener millones de millones, que uno suele pensar eso, yo pensaba eso, pero no, uno puede invertir desde pocas cantidades, empezar a ahorrar y asegurarnos la vejez desde otra forma. Si lo empezamos a hacer desde ya, desde que tenemos 18 años, seguramente cuando llegue nuestra vejez vamos a estar bien. Pero si nos preocupamos por eso 10 años antes de la pensión, pues seguramente vamos a estar en una situación muy precaria en la que
probablemente vamos a recibir pensiones de $1, $2, con las que evidentemente no viviremos. Entonces, asegurémonos la vejez desde ya. Jerome, tus redes sociales para saber más sobre pensiones y para pues estar en contacto contigo. En todas mis redes sociales soy arroba soy Jerome. Jerome se escribe Jerome, como el futbolista Jerome Boateng. Soy raya al piso en Instagram y en TikTok. Y en Twitter soy Jerome, raya al piso, 2 rayas al piso. Suelo hablar de pensiones, que pues es el tema que a mí me apasiona. Yo no soy experta en esto, nada, pues estudio derecho y me gusta mucho el tema, lo estudio, pero pues me preocupa mucho lo que le va a pasar a mi generación y por eso hablo de este tema. Ah, mi gatito. Bueno, Jerome, muchísimas gracias a ti pues por haber estado con nosotros. De verdad que es una opinión bastante válida. Nos abres la mente a muchísimos jóvenes que no teníamos muy claro qué era la reforma pensional y como estábamos diciendo ahorita, cualquier pregunta a tus redes sociales. Por supuesto, muchísimas gracias. Gracias Última Hora por la invitación, a ti por la entrevista y a todas las personas que están viendo esta entrevista por verla. Es Jerome Sanabria quien estuvo con nosotros hoy aquí en Última Hora Call hablando sobre esta reforma pensional y los pros y contras que tiene. Y para toda nuestra audiencia de Última Hora Call que se vio esa entrevista, mañana nos vemos con un nuevo personaje con un tema de relevancia. Recuerden que las noticias rápidas, simples y relevantes aquí en Última Hora Call.